La primera vez que alguien la miró sin desprecio, Samantha tenía 19 años y el cuerpo cubierto de polvo. Vivía en las calles de una pequeña ciudad al sur de México, arrastrándose por las aceras con los brazos porque sus piernas, desde que nació, no le respondían como deberían. Nació con una malformación que su padre nunca aceptó. Desde la muerte de su madre, vivía sola, abandonada, sobreviviendo con lo poco que las personas dejaban caer en su lata oxidada. Dormía envuelta en un trapo, sucio al lado de un almacén, su único refugio de la lluvia y el frío. Nadie sabía su nombre. Nadie se detenía a escuchar su voz. Su madre se llamaba María y fue la única persona que alguna vez la vio con ternura. Cada noche le cantaba una canción distinta, siempre repitiendo la misma frase antes de dormir. Tú eres mi milagrito, Samantha. Cuando María murió, el mundo se oscureció. Su padre, Joaquín, comenzó a tratarla como si fuera un castigo. Un día le dijo que su madre había muerto por su culpa. Desde entonces, Samantha dejó de hablar, dejaba que el silencio la envolviera y que la vergüenza creciera dentro de ella como una raíz amarga. Cuando Joaquín falleció y la casa fue embargada, ella se quedó sin nada. Apenas un cuerpo que nadie quería ver, apenas una vida que parecía no tener destino. Una mañana como tantas otras, cuando el sol apenas comenzaba a dorar los tejados de la feria, Samantha estaba sentada en su rincón de siempre. Sus manos sostenían una naranja que una anciana había dejado caer con lástima, pero sus dedos temblorosos la dejaron escapar. La fruta rodó y fue a detenerse frente a las botas limpias de un hombre alto, de barba corta y sombrero ladeado. Él la recogió, se agachó y le sonrió. «¿Esta es tuya, verdad?», preguntó con una voz cálida que atravesó como rayo el corazón cansado de Samantha. Si tú estuvieras en el lugar de Samantha, enfrentando la humillación y el abandono, ¿qué habrías hecho al ver esa mano extendida? Comenta tu respuesta. Comparte esta historia con alguien que necesite esperanza y no olvides suscribirte al canal para seguir conociendo relatos que tocan el alma. Ella apenas asintió con la cabeza, incapaz de articular una palabra. El hombre no dijo más. Solo dejó la fruta en sus manos, la miró con una calma extraña y siguió su camino entre los puestos de la feria. Pero algo en su mirada quedó grabado dentro de ella. No era lástima, no era horror, era humanidad. Durante días enteros, Samantha se sorprendió recordando aquel gesto, aquella voz. Se reprendía a sí misma. No sueñes, no pienses, no esperes. Pero en la soledad de la madrugada, el recuerdo volvía como un susurro tibio. Pasaron 15 días hasta que volvió a verlo. Samantha estaba en el mismo lugar, la feria llena de gente, ruidos, risas, indiferencia. Un comerciante gordo y malhumorado salió del almacén y al verla le gritó que se largara. Le lanzó arena en el rostro, la amenazó con sacarla a empujones. Ella no podía moverse rápido, apenas giró el rostro y murmuró disculpas. Pero él se acercó con furia. Entonces una mano firme detuvo su brazo. «Si la tocas, tendrás que pasar por mí», dijo una voz grave, firme como el acero. Era él, el hombre de las botas limpias, el único que la había mirado sin odio. El silencio cayó como un trueno sobre la feria. Todos se voltearon. El comerciante retrocedió, confuso, ofendido. «¿Vas a defender a una inválida?», escupió con desprecio. Pero el hombre no le dio espacio. «Esa mujer merece respeto. Humillaste demasiado». Se agachó, tomó a Samantha con una delicadeza que nadie jamás le ofreció y la cargó hasta un banco a la sombra. La acomodó, se presentó. «Me llamo Leonardo. ¿Cómo te llamas tú?». Ella apenas pudo susurrar: «Samantha». Él no preguntó más, solo la escuchó. Por primera vez en años, Samantha sintió que su voz tenía valor. Le habló de su madre, del abandono, del frío, de la culpa que cargaba. «Mi sueño», dijo entre lágrimas, «mi sueño era cantar, como mi mamá».
Pero, ¿quién va a escuchar a una mujer como yo? Leonardo no respondió de inmediato. Luego, con una sonrisa suave, dijo: yo quiero escucharte. Tengo un bar. Está vacío. Le falta alma. Tú tienes alma de sobra. ¿Un bar? ¿Yo cantar ahí? Se rió nerviosa, más por miedo que por humor. No tengo ropa, ni zapatos, ni dignidad. Leonardo negó con la cabeza. Eso no importa. Yo te voy a ayudar. Quiero darte un lugar donde quedarte, ropa, comida y sobre todo, la oportunidad que mereces. Samantha sintió que algo dentro de sí comenzaba a derretirse. El hielo de años de desprecio se quebraba poco a poco. No sabía si podía confiar, pero por primera vez quería intentar. Esa misma tarde, Leonardo desapareció por unos minutos y regresó montado en un caballo de paso firme. Se acercó, la miró con ternura y le tendió la mano. ¿Confías en mí?, preguntó. Samantha tragó en seco. No sabía qué decir, qué sentir, pero algo en su voz le decía que esa era su única salida. Él la ayudó a subir con cuidado, de que estuviera cómoda, protegida. Cabalgaron en silencio, mientras el paisaje cambiaba lentamente de caos urbano a colinas suaves y verdes. Cuando llegaron a la finca, Samantha fue recibida como alguien importante. Una habitación esperándola, ropa limpia, toallas perfumadas. Leonardo la miró desde la puerta y dijo con firmeza: esta es tu nueva casa y mañana empezamos a preparar tu primer show. Samantha lloró en silencio esa noche, pero Noer. El día siguiente amaneció con un cielo despejado, como si hasta el clima supiera que algo estaba cambiando. Samantha se despertó en una cama suave, rodeada de cortinas blancas que dejaban entrar la luz de la mañana. Le costaba creer que todo eso era real. Miraba sus nuevas muletas de madera barnizada, apoyadas junto a la ventana, y sentía miedo. Miedo de no estar a la altura, de fallar, de decepcionar al único hombre que había creído en ella. Leonardo había sido claro. No esperaba perfección, solo verdad. Canta como lo harías para tu madre, le había dicho antes de irse a trabajar. El día de la primera presentación llegó rápido. El bar, una estructura rústica con aroma a madera y café, estaba lleno como nunca antes. Leonardo había hecho correr la voz por toda la región. Una nueva voz, una historia viva, iba a cantar esa noche. Samantha se asomó por una rendija y vio las caras, algunas conocidas, otras nuevas, muchas llenas de curiosidad. Se sintió pequeña, diminuta. Sus manos temblaban. Su garganta parecía cerrarse. La gente murmuraba: es la coja de la feria. Ella va a cantar. Otros se reían. Algunos parecían molestos. Cuando Leonardo subió al pequeño escenario y presentó a Samantha, la tensión fue palpable. Ella cruzó el umbral de la puerta con la mirada baja, las muletas resonando en el suelo de madera. Los murmullos crecieron. Esto va a ser un desastre, dijo alguien. Pobrecita. Samantha llegó al centro del escenario, tragó saliva y cerró los ojos. La primera nota salió temblorosa, pero luego, con cada palabra, algo se transformó. Su voz era como un río que había estado contenido demasiado tiempo. Llenaba el aire con emoción cruda, con verdad. Si esta historia te ha tocado el corazón, deja un comentario contándonos qué habrías hecho tú en su lugar. ¿Te habrías atrevido a cantar, a confiar? Comparte esta historia con alguien que necesite un rayo de esperanza y suscríbete al canal para más relatos que inspiran el alma. Cuando terminó de cantar, hubo un segundo de silencio total. Luego, aplausos. Algunos lloraban. Otros no podían creer lo que acababan de escuchar. Leonardo, desde el fondo del salón, sonreía con los ojos brillantes. Se acercó al escenario y la ayudó a bajar. «Lo hiciste», susurró. Samantha no respondió. Solo se aferró a su brazo, como si temiera que todo eso desapareciera de repente.
Esa noche durmió con el corazón lleno, no por la fama, no por el aplauso, sino porque por primera vez en mucho tiempo se sintió vista, escuchada, amada. Los días siguientes de emociones. Samantha comenzó a ensayar regularmente y cada noche que cantaba, el bar se llenaba más. La gente ya no la veía como la inválida, sino como la muchacha que canta con el alma. Leonardo no solo la apoyaba, también la protegía, la animaba, se preocupaba por ella. Pero Samantha, aunque feliz, aún luchaba contra sus propios fantasmas. Había noches en que se encerraba en el baño para llorar en silencio. Todavía escuchaba las palabras de su padre repitiéndose como un eco. «Eres un estorbo». En su cumpleaños número 20, Samantha se despertó con el corazón encogido. No había pasteles ni canciones como en los días de su infancia con mamá. Se sentó en la ventana, abrazando sus piernas, mirando el horizonte con tristeza. Recordaba los dulces que su madre le preparaba con apenas unos centavos, los abrazos cálidos, los cantos en voz baja. Todo eso estaba lejos. Y aunque ahora tenía una casa, amigos y un escenario, el vacío de su ausencia pesaba más que nunca. Hasta que alguien llamó suavemente a la puerta. Era Leonardo, con una sonrisa tímida y una caja envuelta en papel de colores. «Feliz cumpleaños», dijo con voz serena. Samantha no supo qué decir. Él le entregó el paquete. Dentro había un par de muletas rosadas, hechas a mano, con detalles de flores pintadas. «Quiero que camines con dignidad, que cada paso te recuerde lo fuerte que eres», explicó. Samantha no pudo evitar llorar. Luego abrió el segundo regalo. Un violón antiguo. «Era de mi madre», dijo Leonardo. «Ahora es tuyo, porque tú tienes la voz que ella siempre soñó escuchar». Samantha se abrazó a él con fuerza, sin decir una palabra. Ese día comprendió que había encontrado algo más valioso que cualquier reconocimiento. Había encontrado familia. A partir de entonces, sus canciones comenzaron a cambiar. No solo transmitían dolor, sino también gratitud, esperanza, redención. El bar se volvió más que un lugar para beber. Se convirtió en un refugio emocional. Todos los que escuchaban su historia entre notas y silencios. Una tarde, mientras caminaban por el campo, Leonardo le confesó que hacía tiempo no se sentía en paz como ahora. «Estar contigo me hace olvidar el peso del mundo», dijo, mirándola a los ojos. Samantha le respondió con una sonrisa suave. «Yo también me siento así. A tu lado todo duele menos». En esas caminatas, en esos silencios compartidos, nació un amor sereno, sin promesas vacías, sin prisas. Un amor que crecía como crecen las flores, después de la tormenta, lento pero firme. Pero ni siquiera el amor más puro está a salvo del pasado. Un día, mientras paseaban por el pueblo, una voz cortante los detuvo. Era Larisa, la ex de Leonardo. Su mirada era puro veneno. «Así que esta es la nueva reina del bar», escupió. «¿Te arrastras en su cama como te arrastras por el escenario?» Samantha bajó la mirada, herida, pero Leonardo no lo permitió. «Larisa», dijo con voz templada, «hace tiempo que dejaste de ser parte de mi vida. No tienes derecho a hablarle así. Ella vale más que tus palabras podridas». Larisa, llena de furia, la empujó. Samantha perdió el equilibrio y cayó al suelo. La escena paralizó a todos. Leonardo corrió, la levantó con ternura y la abrazó. «¿Estás bien?», preguntó conteniendo la rabia. Samantha, entre lágrimas, asintió. Decidieron volver a casa. Pero esa noche, en el silencio de la chimenea, la duda volvió a visitarla. «Tal vez ella tenga razón», murmuró. «Tal vez no pertenezco a tu mundo». Leonardo se acercó, le sirvió una taza de té y le tomó la mano. «Samantha, tú eres lo mejor que me ha pasado. Eres luz en mis tinieblas. No dejes que una sombra te quite el brillo». Esa noche, cuando ella por fin pudo dormir, soñó con la voz de su madre. No decía mucho, solo repetía con ternura: «Tú eres mi milagrito».
Al despertar, Samantha sintió que algo había cambiado. No tenía miedo. Estaba decidida a no dejar que el odio ajeno borrara lo que había construido. A partir de entonces, cada canción fue más firme, más segura, más suya. Y su historia, esa que nadie quiso escuchar antes, empezó a expandirse más allá del bar, más allá del pueblo, tocando corazones que también necesitaban aprender a creer otra vez. Los días que siguieron estuvieron llenos de cambios. Samantha ya no era vista como una extraña. La gente del pueblo, antes indiferente o cruel, ahora la saludaba con respeto. Algunos se acercaban al final de sus presentaciones solo para decirle cuánto los había conmovido su voz. Pero ella nunca dejó que el reconocimiento se le subiera a la cabeza. Cada noche, antes de dormir, sostenía el violón contra el pecho y recordaba los días en que no tenía ni un trozo de pan que llevarse a la boca. Era su forma de mantenerse humilde, de recordar quién era. Leonardo la observaba con admiración silenciosa. Veía cómo la joven que un día recogió del suelo se había convertido en una mujer fuerte, capaz de transformar el dolor en arte. No decía mucho, pero cada gesto suyo hablaba por él. Un abrigo sobre sus hombros cuando caía la noche, una taza de chocolate caliente tras los ensayos, una mirada de orgullo cada vez que ella subía al escenario. Samantha no necesitaba más para saber que él la amaba, aunque esa palabra aún no se hubiera pronunciado entre ellos. Un día, mientras recogían flores silvestres en las colinas, Leonardo se detuvo y la miró con expresión seria. «¿Sabes, Samantha?», dijo con voz baja, «cuando llegaste, yo vivía como una sombra. Había perdido la fe, la ilusión, las ganas de seguir. Pero tú me devolviste el sentido». Samantha sintió un nudo en la garganta. No respondió, solo tomó su mano, la apretó con fuerza y siguieron caminando en silencio. Porque a veces el amor se dice sin palabras. Poco después, Leonardo organizó un evento en el bar para presentar oficialmente su historia al pueblo. «Queremos compartir con ustedes cómo esta joven nos ha enseñado lo que significa el coraje», dijo desde el escenario. Samantha se sentó frente al micrófono, muletas al lado, y comenzó a relatar su pasado. Habló del rechazo, del hambre, del frío, de la soledad. Pero también habló de la esperanza, del primer día que alguien la miró con humanidad, del hombre que la recogió cuando todos la empujaban. La sala estaba en silencio. Muchos lloraban abiertamente. Cuando terminó, la ovación fue tan intensa que ella sintió que el corazón le estallaba. Leonardo subió al escenario y la abrazó. «Ahora sí, lo gritamos al mundo», le dijo al oído. Fue entonces que algo inesperado ocurrió. Un productor local, que estaba entre el público, se le acercó al final de la noche. «Tu historia debe ser contada más allá de este lugar», le dijo. «Quiero ayudarte a grabar tu primer disco». Samantha lo miró incrédula. Leonardo, a su lado, sonreía sin sorpresa. «Te lo dije, el mundo necesita tu voz». Empezaron las grabaciones. Samantha viajaba a la ciudad con Leonardo cada semana. Entre canciones y entrevistas, aprendió a confiar más en sí misma, pero nunca perdió su esencia. Siempre volvía a la finca, dormía en su cama con las sábanas bordadas por las mujeres del pueblo, caminaba por los pasillos con sus muletas rosas. «Aquí está mi raíz», solía decir. Y Leonardo comprendía que, por más alto que volara, Samantha nunca se olvidaría de dónde vino. Con el tiempo, su historia se volvió viral. Programas de televisión, revistas y hasta documentales querían contar la vida de la muchacha que alguna vez se arrastró por las calles y que ahora llenaba auditorios con su voz. Pero había algo que ningún medio podía capturar del todo: la profundidad de su alma. Eso solo lo conocía Leonardo. Él la veía en las noches calladas, cuando después de cada éxito, Samantha se sentaba frente al fuego y susurraba una canción para su madre. Un día, en medio de una gira por pueblos cercanos, Samantha se detuvo en una entrevista en vivo. El presentador le preguntó:
¿Qué le dirías hoy a esa niña que fue rechazada, insultada, empujada? Ella miró a cámara y, cayendo por su mejilla, respondió: le diría que aguante, que resista, porque un día alguien la va a ver, y cuando eso pase, su vida va a comenzar de verdad. El público estalló en aplausos, pero en el fondo, Samantha solo pensaba en Leonardo, en cómo él había sido ese alguien. El amor entre ellos crecía sin promesas de cuento de hadas, pero con la solidez de lo vivido. Una noche, al regresar a la finca, Leonardo la llevó hasta el centro del bar. Había arreglado todo con luces suaves, música de fondo y un anillo escondido en la copa de vino. Se arrodilló frente a ella y le dijo: Samantha, no quiero pasar un solo día más sin que seas mi esposa. ¿Te casarías conmigo? Ella se quedó en shock. El bar estaba vacío, solo ellos dos, y sin embargo, se sentía como si el mundo entero estuviera observando. Llorando de emoción, le dijo que sí. La boda fue sencilla, en medio del campo, rodeada de flores silvestres, con el canto de los pájaros y la presencia silenciosa del espíritu de María, su madre, que Samantha sentía más cerca que nunca. Cuando Leonardo la alzó en brazos frente a todos y la declaró su esposa, los ojos de los presentes se llenaron de lágrimas. Era la confirmación de que el amor verdadero existe, que incluso los más rotos pueden ser amados por completo, que incluso lo invisible puede brillar más que el oro. Después de la boda, la vida en la finca se transformó en un refugio de paz. Samantha y Leonardo encontraron en lo cotidiano una forma nueva de felicidad. Ella seguía cantando en el bar los fines de semana, pero ahora lo hacía no solo como artista, sino como anfitriona de su propia historia. Muchos venían de lejos solo para verla cantar. Había quienes llegaban con lágrimas en los ojos, contándole que también habían sido rechazados alguna vez, que su historia les devolvía la fe. Samantha los recibía con humildad y una sonrisa suave, como quien comprende el dolor sin necesidad de palabras. Leonardo, por su parte, ampliaba el negocio. Con la creciente fama de Samantha, comenzaron a abrir pequeños bares en otras ciudades. No eran franquicias cualquiera, eran espacios donde se contaban historias, donde cada presentación comenzaba con una narración corta sobre lo que significa resistir. Samantha seleccionaba personalmente a los músicos. Prefería a los que venían de abajo, los que cantaban desde la herida. No quiero perfección, decía, quiero verdad. Y esa consigna se convirtió en la esencia de todo el proyecto. Pese al éxito, Samantha no olvidaba sus raíces. Una tarde decidió volver a la calle donde todo comenzó. Leonardo fue con ella. Se sentó en el mismo rincón donde solía pedir limosna, no para recordar con rencor, sino para rendir homenaje a la mujer que fue. Llevó una caja con pan dulce y café, que repartió entre los indigentes que allí seguían. Algunos la reconocieron. ¿Eres tú la chica que cantaba con una latita oxidada?, preguntó uno. Samantha sonrió. Sí, pero hoy vine a escucharte a ti, respondió, sentándose en el suelo para oír. Aquella visita fue filmada por un transeúnte y se hizo viral. No por la fama de Samantha, sino por la forma en que escuchaba. De rodillas, con la cabeza inclinada, como si cada palabra ajena fuera sagrada. Muchos dijeron que era un acto publicitario, pero quienes la conocían sabían que no lo era, que ella simplemente nunca se había olvidado de lo que es ser invisible. Esa grabación fue compartida miles de veces bajo el título La artista que nunca dejó de mirar a los ojos. En su casa, los días se llenaban de música y conversación. Leonardo había construido un pequeño estudio en la finca donde Samantha grababa sus canciones más íntimas. Algunas las subía a sus redes, otras las guardaba para momentos especiales, pero una de ellas, una balada compuesta tras una pesadilla recurrente, se volvió especial. La llamó
Mi madre me canta. En ella hablaba de cómo aún escuchaba la voz de María en sus sueños, cómo esa voz la salvaba cada vez que sentía que se hundía. La canción tocó tantas almas que fue traducida a varios idiomas. Samantha decidió entonces escribir un libro, no uno de autoayuda, ni una biografía gloriosa, sino un testimonio sincero, crudo, lleno de verdades incómodas. En sus páginas hablaba de los días de hambre, de las noches de miedo, de los insultos que la marcaron más que cualquier cicatriz física, pero también hablaba de la ternura de su madre, del día en que Leonardo le devolvió la dignidad, de cómo una voz puede reconstruir un alma. El título del libro fue simple, La que fue arrastrada, y en la portada una imagen suya caminando con sus muletas rosas. El día del lanzamiento, la Casa Cultural del pueblo se llenó como nunca. Personas de todas partes, incluyendo antiguos vecinos que antes la habían ignorado, acudieron a escucharla. Algunos no podían sostenerle la mirada. Otros se acercaban con lágrimas en los ojos, pidiendo perdón por no haberla ayudado cuando la vieron tirada en la calle. Samantha los abrazaba, uno por uno, con una paz que parecía venir de un lugar más profundo que el perdón. Venía del amor propio reconstruido. Pero no todo era perfecto. La exposición también trajo envidias. Algunos medios comenzaron a buscar escándalos. Inventaron que Leonardo la había rescatado por lástima, que su relación era una estrategia de marketing. A Samantha le dolía, pero aprendió a no responder. El que vive de verdad no tiene tiempo para demostrar nada, le decía Leonardo, y ella lo repetía como un mantra. Sin embargo, una noche, al leer un titular especialmente cruel, Samantha rompió en llanto. ¿Por qué no pueden dejarme vivir en paz?, preguntó con la voz rota. Leonardo la abrazó fuerte. Porque has roto una narrativa, dijo. Porque les molesta que alguien como tú haya triunfado. Pero no dejaremos que eso te robe la alegría. ¿Recuerdas lo que te dije el primer día? Que tú tenías alma, y eso nadie te lo puede quitar. Samantha, entre sollozos, se aferró a él. Esa noche no cantó. Se sentaron frente al fuego. Por primera vez, como su madre también había sido marginada por soñar. Ella también escribía canciones, murmuró, pero nunca se atrevió a cantarlas. Tú eres su voz. Esa revelación unió aún más sus almas. A la mañana siguiente, Samantha decidió retomar sus presentaciones. Pero esta vez, cada show comenzaría con la lectura de una carta escrita por alguien que hubiera pasado por el dolor del rechazo. Se convirtió en una costumbre. Cada concierto comenzaba en silencio, con una historia real. Y luego Samantha cantaba. Así, su voz no solo era suya, sino también de todos los que no tenían micrófono, de todos los que aún esperaban ser vistos. Con el paso de los años, la finca se transformó en un espacio cultural abierto a la comunidad. Leonardo y Samantha fundaron una escuela de música gratuita para niños y niñas en situación vulnerable. La música me salvó la vida, decía ella. Ahora quiero que sea una puerta abierta para otros. En las mañanas, los pasillos de la finca se llenaban de voces infantiles cantando desafinadas, risas que rompían el silencio, instrumentos viejos recuperando su sentido. Era una sinfonía imperfecta, pero viva. Samantha se involucraba en cada clase. Enseñaba más que técnica, enseñaba sensibilidad. Les hablaba de cómo una melodía puede curar una herida, de cómo una canción puede convertirse en un refugio. Algunos niños se sentían intimidados por sus muletas, otros la miraban con asombro, pero al verla moverse con seguridad, al escucharla cantar sin miedo, todos entendían que la belleza no está en la forma del cuerpo, sino en la fuerza del alma. Un día, mientras repasaba partituras con uno de los alumnos, recibió una carta escrita a mano. Era de una mujer que vivía en otro país y que había leído su libro. Contaba cómo había sufrido abusos, cómo había perdido a su hijo,
cómo pensó en quitarse la vida, pero tu historia me devolvió la esperanza, escribía. Samantha apretó la carta contra el pecho y entendió que su voz había cruzado fronteras, que su existencia, alguna vez invisible, ahora iluminaba caminos lejanos. Aquel mismo mes, fue invitada a dar una charla en una universidad importante. Muchos esperaban una lección de superación, palabras hechas, pero Samantha habló desde las entrañas. No vengo a enseñarles cómo vencer el dolor, dijo. Vengo a decirles que está bien caer, que está bien llorar, que el verdadero valor no está en ser fuerte todo el tiempo, sino en permitirnos ser humanos. Al finalizar, una joven con cicatrices en los brazos se le acercó en silencio. No dijo nada, solo la abrazó. Leonardo la esperaba afuera, como siempre, con ese amor callado que no necesita ser demostrado porque está en cada gesto. Ella se apoyó en su brazo y le susurró, «Gracias por no soltarme nunca». Él respondió con una sonrisa y un beso en la frente. En el camino de regreso a la finca, hablaron de sembrar más árboles, de adoptar más perros callejeros, de pintar la escuela con colores nuevos. Soñaban juntos, como quienes han sobrevivido al naufragio y ahora navegan por elección. En la finca, cada objeto tenía historia. Las cortinas bordadas por vecinas que antes la despreciaban. Las paredes decoradas con dibujos de niños que encontraron su voz. Las estanterías con libros donados por lectores agradecidos. En el centro de todo, el bar, el mismo donde una vez tembló de miedo. Ahora era un santuario. Cada viernes por la noche, Samantha cantaba allí, sin cámaras, sin luces, solo para su gente. Este lugar me salvó la vida, decía entre canciones. Y todos asentían, porque lo sabían. Pero no era solo un lugar, era un símbolo, una prueba viva de que la dignidad no se mendiga, se construye, de que el amor verdadero no ve cicatrices, las honra, de que el pasado no se olvida, se transforma. Samantha, que un día durmió sobre cartones, ahora enseñaba a otros a levantarse, no como heroína, sino como compañera de camino. Su historia ya no le pertenecía solo a ella. Era patrimonio de quienes aún dudaban si valía la pena seguir. Una noche, al terminar una presentación íntima, una niña se acercó tímidamente. Caminaba con un aparato ortopédico en la pierna y arrastraba un cuaderno. ¿Puedes firmarlo?, preguntó. Quiero cantar como tú. Samantha la miró conmovida. Firmó el cuaderno, pero también se agachó, la tomó de la mano y le dijo al oído, tú ya cantas, solo que aún no lo sabes. No dejes que nadie te diga que no puedes. La niña sonrió y se fue corriendo, o al menos tan rápido como sus piernas le permitían. Esa noche, Leonardo y Samantha se sentaron bajo el cielo estrellado. No hablaban, solo escuchaban el murmullo del viento y el canto lejano de los grillos. Samantha apoyó la cabeza en su hombro. A veces todavía me despierto pensando que todo esto es un sueño, murmuró. No lo es, respondió él. Es la vida que tú decidiste construir a pesar de todo. Ella cerró los ojos, dejando que esa verdad la abrigara. No era un milagro, era el resultado de resistir cuando todo decía que no valía la pena. Y así terminó esta historia, no con un final perfecto, sino con una promesa viva, la de seguir cantando mientras haya voz, la de seguir amando mientras haya latido, la de seguir creyendo, aunque tiemblen las piernas. Porque hay historias que no se escriben en papel, ni se graban en discos, se graban en la piel, en cada cicatriz, en cada nota, en cada persona que alguna vez se sintió invisible y ahora, gracias a una canción, se atrevió a alzar la mirada.